Qué bueno. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en un super impulso y es el séptimo domingo de impulso. ¿Se me ve bien? Se me ve bien. Y es el séptimo domingo de impulso. Hoy la sesión va a estar brutal porque vamos a aprender sobre todo cosas útiles y cosas prácticas como es el poder de nuestro estado. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa el poder de nuestro estado? ¿No os habéis dado cuenta muchas veces de que hay días que nos sale todo especialmente bien? Es decir, a mí, por ejemplo, me pasaba cuando iba al colegio y era pequeño, pues que muchos días salía al patio del recreo y es como que tenía una energía especial. Intentaba hacer un tiro, metía gol, intentaba regatear y regateaba a todo el mundo. ¿En qué más momentos me ha pasado? Ha habido momentos, épocas concretas en las que he ido muy bien en la escuela, tenía muchísima disciplina y era como que todo iba perfecto, ¿no? Y al final eso viene del poder, el poder del estado en el que te encontrabas, ¿no? ¿Habéis oído hablar de lo que es el estado de flow? Ese estado en el que ni la tarea te es muy difícil, ni la tarea te es muy fácil, sino que está en el punto perfecto donde tú puedes desarrollarte lo mejor que puedes. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Por favor, ya sabes, no seas una persona casual y sobre todo no seas una persona que solo viene aquí a aprender y a no aplicar. Todo lo que te explico en los impulsos, todo lo que te digo en los impulsos, por favor, aplícalo a tu vida porque son cosas que son súper útiles y son básicas y probablemente muchas de ellas nunca las hayas pensado o nunca hayas recapacitado sobre ellas. Sobre todo, disfrútalo muchísimo y nada, siempre me gusta empezar con una frase. Y dice así, es la mente la que hace el bien o el mal, la que hace mísero o feliz, rico o pobre. Es la mente. ¿No? Es la mente la que te hace bien o mal, es la mente la que te hace rico o pobre, es la mente la que te hace feliz o infeliz. Hay que recapacitar sobre esto, ¿no? Sobre esta frase. Y es que muchas veces dicen, hay un dicho que dice, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y es que realmente, ¿qué es la riqueza? ¿No? Cuando una persona dice, soy rico o pobre. Una persona que, siempre digo esto, una persona que es multimillonaria y puede tenerlo todo en la vida, esa persona puede ser muy pobre porque no se está dedicando a lo que esa persona quiere, no tiene amor en su vida y sin embargo una persona que quizás se considera pobre porque no tiene mucho dinero es infinitamente rica porque puede disfrutar de un plato de comida tranquila, puede tener amor en su vida, está rodeado de personas a su alrededor que lo aman y que lo quieren. Entonces esa persona en todo caso sería rica, pobre económicamente, pero en todo caso sería muy rica. Entonces, bueno, a mí esta frase me gusta muchísimo, es la mente la que hace bien o mal, también en el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido lo deja muy claro, ¿no? Como personas que se encuentran en las peores condiciones humanamente posibles acaban encontrando un motivo para vivir. Siempre se nos dice que hay que encontrar un propósito, que hay que buscar como qué hay que hacer. Y muchas veces yo lo que creo es que la vida es el propósito en sí misma, ¿no? Vivir es el propósito en sí mismo. Así que buenas tardes, Alexandra. Feliz domingo. Te felicito por estar aquí. Bien, os voy a leer una frase. Siempre os estoy leyendo ahora mismo el libro que nos estamos guiando para hacer estos impulsos. Es este libro de Tony Robbins. Siempre leo una parte de la dinámica y luego siempre la reflexiono y la desgloso para personas que tengan, pues bueno, para daros simplemente mi punto de vista. Y dice así. ¿Ha tenido usted nunca la experiencia de estar en racha? Es decir, ¿nunca la has tenido? La sensación de que nada podía fallarle. Una temporada en la que todo le sonreía. Quizá fue un partido de tenis cuando todos los golpes de usted le caían dentro de la línea, hemos venido hablándolo ahora, o durante una reunión de negocios. O tal vez fue en una ocasión en la que usted se sorprendió a sí mismo haciendo algo heroico o espectacular de lo que nunca se hubiera creído. Seguramente habrá conocido también la experiencia contraria, los días en los que más valía no haberse levantado. Sin duda recuerda usted las veces que falló en cosas que normalmente hace con facilidad, en que todo sale mal, todas las puertas están cerradas y nada tiene arreglo. ¿En qué consiste la diferencia? Uno, siempre es la misma persona y debería poder disponer siempre de los recursos. Así pues, ¿por qué se producen resultados desastrosos? ¿Por qué se producen resultados desastrosos unas veces y fabulosos otras? ¿A qué se debe que incluso los mejores atletas tengan días
en que hacen todo bien y otros en los que no encestan ni una sola pelota ni llegan a la base en el caso del béisbol. La diferencia radica en el estado neurofisiológico en el que uno se halla. Hay estados que potencian la confianza, el amor, la seguridad interior, la alegría y el éxtasis y la fe, que liberan fuentes inagotables de poder. Y hay estados que paralizan, como la confusión, la depresión, el miedo, la angustia, la tristeza y la frustración, que nos dejan, em, que nos dejan impotentes. Bien, fijaros en una cosa súper interesante, ¿no? Y entonces hay estados que potencian. ¿Qué pasa cuando uno tiene fe? Siempre os lo digo en las clases. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene fe? De que las cosas buenas sí le pueden pasar a uno. Pues que al final eso es como una vibración, ¿no? Acabamos vibrando en eso y acaban pasando cosas increíbles en nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos que no somos válidos, que no podemos, que las cosas no nos pueden pasar a nosotros? Esa misma sensación se crea fisiológicamente, la irradiamos hacia afuera e inevitablemente eso va a pasar así. Y os pongo el ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a un restaurante y la camarera de repente le da por tratarnos fatal? La ves que tiene como que un mal hacer y encima te trata mal, ¿no? Normalmente la persona o uno tiende a tomárselo de primeras como algo personal, como algo que, mira, esta, qué mal me está tratando, y a pensar que la persona, que esa camarera es mala. O sea, esta chica es mala persona. Pero no nos paramos a pensar que esa persona en ese día concreto ha podido tener un mal día. Oye, igual es que simplemente ha tenido un mal día, las cosas no le van bien en su casa, económicamente no está bien, ha discutido con su jefe. Entonces, ese simplemente es el estado en el que se encuentra ese día la camarera. Pero eso no significa que esa persona sea así, que esa camarera siempre sea así. ¿De acuerdo? Bien. ¿Os ha pasado alguna vez lo de la camarera? Estoy seguro de que sí. Vale, entonces, fijaros, una frase súper interesante, siempre os hago un resumen de todo esto y dice, casi todos los deseos de las personas hacen referencia a algún tipo de estado. Haga una relación de las cosas que anhela en la vida. ¿Quiere tener amor? Pues bien, el amor es un estado, sentimiento o emoción que nos comunicamos a nosotros mismos y percibimos como resultado de ciertos estímulos exteriores. La seguridad, ser considerados, son cosas que nosotros mismos nos creamos, estados que producimos en nuestro interior y quizá le gustaría tener, o quizá, por ejemplo, le gustaría tener mucho dinero, pero no será por coleccionar papeletas verdes ilustradas con caras de diversos personajes notorios del pasado. Lo que usted quiere es lo que el dinero representa para usted, el amor, la seguridad o la libertad o cualquier otro estado de los que puede parecer. Bueno, ¿qué clave acaba de decir aquí? Es que los seres humanos siempre estamos persiguiendo un estado fisiológico. Cuando buscamos el amor, buscamos el estado fisiológico que nos produce el amor. Cuando buscamos seguridad, nos buscamos el estado fisiológico o el estado de fuerza de poder que nos transmite esa seguridad en nosotros mismos. Y cuando buscamos el dinero, pensamos que el dinero nos va a dar la seguridad, el amor y todas esas cosas que normalmente ya sabéis y siempre os lo digo, es mentira. Siempre tenemos que buscar ese estado dentro de nosotros mismos y siempre tenemos que intentar provocar ese estado desde dentro hacia afuera y no desde fuera hacia adentro. No es consigo un novio o consigo una novia para encontrar el amor. Ya he tenido que encontrar el amor aquí adentro para poder expresarlo ahí afuera. No tengo que tener dinero para estar seguro de mí mismo y para creerme una persona válida. Primero me tengo que creer que soy válido dentro de mí y luego automáticamente es como que todo viene hacia nosotros. Entonces, vamos a seguir nuestras representaciones internas, nuestras condiciones fisiológicas y el empleo que hagamos de ellas. Vale, ¿qué quiere decir esto? Nuestras representaciones internas. Creo que me he saltado un párrafo. Vale, todo comportamiento es consecuencia del estado en que nos hallamos. No produciremos las mismas comunicaciones y conductas desde un estado que libere todos nuestros recursos que desde un estado de impotencia. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿quién crea el estado en que nos hallamos? En el mismo, en el mismo podemos distinguir dos componentes principales, nuestras representaciones internas, nuestras condiciones fisiológicas y el empleo que hagamos de ellas. ¿Vale? ¿Cuáles son nuestras representaciones internas? Nuestras representaciones internas nos vienen dado por nuestro cerebro, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer para
para cambiar esas representaciones internas, por ejemplo, de forma externa. Dice aquí, el ayuno, las drogas, las ceremonias rituales, la música, la actividad sexual, determinados alimentos y, por ejemplo, la oración, todas esas cosas tienen su utilidad y sus limitaciones. Ahora, sin embargo, entrarán en los procedimientos más sencillos. Vale, nuestras representaciones internas no es más de lo que nos imaginamos, ¿vale? Para traducirlo. Una representación interna es aquello que tú imaginas. Y eso que tú te imaginas produce un estado fisiológico y ese estado fisiológico es el que va a potenciar tu conducta. ¿Qué es lo que qué es lo que ocurre muchas veces? A mí también me ha ocurrido cuando he tenido un pensamiento, vuelvo al pensamiento, un pensamiento negativo que en realidad es una invención de mi mente para mantenerme sin moverme, para mantenerme en el mismo punto en el que estoy, para que yo no pueda cambiar mi vida, que crea un estado fisiológico de miedo. Y ese miedo lo que hace es como bajarme la presión, me eriza la piel, me genera dudas y en consecuencia no hay ningún tipo de acción. Pero ¿qué pasa cuando yo en mi mente tengo una representación interna mía poderosa y fuerte? Hago exactamente lo mismo, condiciones fisiológicas arriba y yo voy a poder actuar y seguir adelante. Dice, por ejemplo, aquí, otra de las cosas, fijaros, este ejemplo es súper brutal, ¿vale? Lo voy a leer tal cual porque este ejemplo es brutal. Vale, por ejemplo, ¿cómo trata usted a su esposa o a su esposo o amante cuando ella o él vuelven a casa mucho más tarde de lo que prometieron? Y aquí dice, pues depende. Es decir, que el comportamiento de usted dependerá mucho del estado en el que tú te encuentres al producirse el retorno de esa persona en cuestión. Y dicho estado, a su vez, dependerá de las cosas que usted se haya representado en su mente por lo que toca el motivo de su ausencia. Es decir, fijaros, ¿eh? Depende, el comportamiento tuyo dependerá mucho del estado en el que tú te encuentres cuando esa persona llegue, ¿vale? Y eso dependerá de las cosas que tú te hayas estado imaginando en tu mente de qué esa persona habrá estado haciendo. Si durante horas has imaginado a la persona amada víctima de un accidente cubierta de sangre o lo que fuera, pero cuando le veas aparecer por la puerta, le recibirás con lágrimas o con un suspiro de alivio o con un gran abrazo y le preguntarás los motivos de la tardanza. Tal comportamiento sería consecuencia de un estado de preocupación. En cambio, si tú te imaginaste que el ser amado estaba corriendo una aventura furtiva, o si pasó el rato diciéndose una y otra vez que la tardanza es muestra del poco aprecio que esa persona siente por los sentimientos o por el tiempo de usted, cuando él o ella se haga presente, recibirá una acogida muy distinta de la que he descrito antes, pero que asimismo será consecuencia de ese otro estado. Al encontrarle celoso o resentido, aparecerá una gama de comportamiento diferente. Esto nos ha pasado a todos en algún momento de inmadurez, ¿no? Que hemos dejado de ver a la persona que amábamos, dentro de nosotros se produce un estado de ansiedad, eso también viene mucho de los apegos, se produce un estado de ansiedad y entonces tendemos a imaginarnos la peor situación posible para nosotros, o la que más nos dolería. De forma que cuando vemos a esa persona, tendemos a pagarlo con ella. Pero eso ha sido una representación nuestra mental. En ningún momento hemos preguntado, oye, ¿realmente de dónde vienes? Oye, ¿realmente qué es lo que está ocurriendo aquí? O quizás no estaba pasando nada. Entonces, una cosa que yo me estaba imaginando cuando estaba leyendo esta historia era, joder, pues qué razón tiene. Y lo segundo es, me quiero imaginar todos los días de mi vida cómo espero a mi mujer o a mi mujer, obviamente, o a mi madre o a mi hermana o a quien sea, en un estado amoroso independientemente de que lleguen a la hora, de que no lleguen, de lo que sea. Pero realmente en todo momento en la vida pensar, bueno, si esta persona no llega, si esto no está ocurriendo, esto también viene no solo para esas cosas, para cualquier cosa que te ocurra en la vida. Mira, si esto no me está pasando, si esto realmente no se está dando, di, bueno, ya está, o sea, es lo que tiene que pasar, es lo que tiene que ser, no te representes cosas negativas y míralo como algo positivo. Siempre ver las cosas buenas y malas de la vida como si fueran algo que, bueno, em, que en verdad va a ser al final, va a tener sentido y va a ser para bien. Vale. Dice, la siguiente pregunta es obvia. ¿Por qué razón individuos se representan las cosas desde un estado de preocupación, mientras otros se plantean representaciones internas que les sumergen en la desconfianza o en el enfado? Y dice, son muchos los factores que intervienen en ello. Es posible que hayamos modelado nuestras reacciones a imitación de nuestros padres u otros prototipos observados en experiencias similares. Es decir, el cerebro hace esto, pasa una acción, la compara con todas las acciones que han ido ocurriendo en el pasado
y la que más le encaje la hace match. Entonces, y dice, imitación de tus padres. Aquí es clave, por ejemplo, el entorno familiar. El entorno familiar es clave y cómo son tus padres es clave porque son los que van a programar tu cerebro. Si tu padre era un borracho, si tu padre andaba siempre, o tu madre, bueno, tú vamos a poner el ejemplo del padre, si tu padre andaba siempre con una mujer y con otra y llegaba a tu casa pues oliendo a alcohol y con manchas de pintalabios en su cuerpo y en su ropa, tu madre se hacía la representación interna de que eso era lo que iba a ocurrir cuando tu padre llegara por la puerta. Entonces tú vas a tender a pensar lo mismo de tu marido, de tu novio, y lo vas a hacer de forma completamente inconsciente. Es decir, tú no vas a estar pensando, seguro que esta persona viene de hacer esto. Y puede que tu marido sea el mejor del mundo, pero tu representación interna va a ser la de tu padre porque es lo que tu cerebro entiende, oye, está llegando tarde, hace match con lo que vivía tu madre, así que seguramente, en conclusión, A más B más C es X, ¿no? Y siempre os digo lo mismo y es, lo primero que tenéis que hacer para no dejar al cerebro a su libre albedrío es analizar conscientemente las situaciones. Analizo conscientemente la situación. Luego tomo una decisión, luego ejecuto y luego veo cuál es el resultado. Esto siempre os lo digo. Analizar las situaciones es fundamental. Porque de esa forma le quitáis ese poder al inconsciente. Entonces, si tú eres la mujer de la casa o el hombre de la casa, tu mujer todavía no ha llegado, analiza la situación. Primero, ¿qué hora es? ¿A qué hora suele llegar? Pues bueno, suele llegar a las 6:30 de la tarde. O a las 6, vamos a poner. Suele llegar a las 6. Vale. Son las 6. No ha llegado. Análisis de la situación. Pues yo no haría nada. O sea, que llegue a la hora que quiera. Pero imagínate que tú eres celoso. Pues análisis de la situación. Son las 6, no ha llegado. Ah, ok, bueno, voy a esperar 10 minutos a ver si se comunica conmigo y me dice que no ha llegado tarde. Perfecto, esperamos 10 minutos, pero con toda la tranquilidad del mundo, sin desconfianza, sin generarte nada interno de por qué. Si estás sintiendo eso, tienes que primero trabajarlo con tu pareja, hablarlo con ella y segundo intentar cambiar esa representación interna y esa inseguridad propia. Que bueno, que en estas sesiones que estamos haciendo vas a poder trabajar en esos estados y en cómo cambiarlo. Y lo segundo que haría si esa persona no me llama, no me contesta es escribirle un texto. Oye, vas a llegar tarde. Oye, ¿qué te ha pasado algo? En mi caso sería, ¿te ha pasado algo? ¿Estás bien? ¿No? Porque yo siempre pensaría, ah, no, pues bueno, he tenido mucho trabajo, lo que sea, y ya está, y yo lo dejaría ahí. Y ni siquiera le preguntaría, o sea, yo a menos de que mi novia no llegara, no sé, 3 horas o 1 hora o 20 minutos, no sé, no le preguntaría realmente, oye, ¿cómo vamos? No, ¿vale? Pero bueno, al caso, que es súper importante eso. ¿A quién estás imitando? También las películas, súper importante. Las películas también nos hacen esa clase de match. Tú puedes vivir con los mejores padres del mundo, tú puedes tener el mejor entorno familiar del mundo, pero si tú consumes películas en el que la representación de la... Dame un segundo que voy a beber agua. En el que la representación de esa familia es nociva, tu cerebro puede llegar a creerlo. Y en el momento en el que le haga match, tu cerebro va a preferir creer eso. Imagínate que tienes la mala suerte de en tu primera relación tener a un mal hombre. Y tu familia, sin embargo, es buena, pero tú en tu primera relación tuviste un mal hombre, un mal novio, y tú lo has visto en millones de películas. Pues a partir de ahí tú puedes generar la falsa creencia de que todos los hombres son iguales. Y en consecuencia vas a estar tan concentrada en aquello que no quieres que va a ser lo único que atraigas, lo que no quieres. Mucha gente se concentra en lo que no quiere y acaba atrayendo justamente eso porque es lo único que ve. Concentraros siempre en lo que queréis, ¿vale? Bien, súper interesante esto. Vale, fijaros, aspectos como la tensión muscular, lo que comemos, cómo respiramos, nuestras posturas, la eficacia general de nuestro funcionamiento bioquímico influyen grandemente sobre nuestro estado. Las representaciones internas y la fisiología se unen en un bucle de control cibernético. Todo lo que afecte a uno afectará inevitablemente a lo otro. Por tanto, cambiar los estados implica modificar las representaciones internas y también modificar la fisiología. Y esa es mi propuesta principal. Es muy complicado explicarle a la gente o explicarle a las personas que ellos a través de sus pensamientos pueden cambiar su estado fisiológico y no solo eso, sino que pueden cambiar su vida. Es muy complicado porque piensan que uno, mm, piensan que uno se está inventando las cosas, que uno no.
Mil cosas, mil cosas. No saben que la gran computadora del mundo es esto. Todo lo que estamos viendo es creado por esto. ¿Vale? Entonces, dice, son inmutables, ¿no? El control del cerebro, dice por aquí, representaciones internas, tensión muscular, ¿vale? Dice, la tensión muscular, lo que comemos, cómo respiramos y nuestras posturas. Por eso es tan importante comer bien, entrenar, moverse bien y verse bien. No solo verse bien, estar en un entorno saludable, porque nuestro cerebro va a funcionar mejor si nuestro cuerpo está sano y si le damos buenos nutrientes a nuestro cuerpo. Lo que comemos va a influir en nuestro estado fisiológico. Ir a hacer la compra y fijaros en la persona de delante qué lleva y qué pone encima de la cinta. Y os vais a dar cuenta de que lo que pone en la cinta, cómo se ve su cuerpo y lo que pone en la cinta, tiene coherencia, tiene concordancia. Fijaros en ese pequeño detalle. Y luego dice, las representaciones internas y la fisiología se unen en un bucle de control cibernético. Esto es súper importante. Si tú cambias tu fisiología, por ejemplo, haciendo ejercicio físico, puedes cambiar cómo te sientes. ¿No os ha pasado que cuando acabáis de entrenar o acabáis de hacer ejercicio, automáticamente os sentís mejor? ¿Vale? No solamente con el ejercicio físico, sino que también, por ejemplo, hoy estuve por la mañana bañándome en agua helada, lo hago todos los domingos. El agua helada me ayuda a modificar mi estado fisiológico. Los domingos siempre os digo que son días de baja frecuencia. Son días en los que el ser humano tiende a hacer cosas súper nocivas para empezar la semana. Empieza con picos de dopamina altos, está comiendo pizza, está haciendo mil cosas o comilonas enormes. Entonces está haciendo cosas nocivas contra sí misma porque el lunes se le va a hacer cuesta arriba porque viene de un pico de dopamina muy alto y el lunes no es dopamínico, el lunes conlleva esfuerzo. Entonces la energía los domingos siempre está baja, por eso yo siempre os digo, empezar la semana los domingos, empezar a trabajar los domingos porque vuestra energía ya va a estar arriba. O sea, vuestra energía tenéis que mantenerla arriba. ¿Cómo lo hago yo? Como entreno un poco más suave los domingos, lo que hago es irme al agua helada y hacer un poco de ayuno, comer un poco menos los domingos para mantener a mi cuerpo en un poco más de estado de alerta. Pero bueno, eso es algo personal. Yo os digo cómo hago yo para modificar desde mi fisiología mi forma de pensar. Y creo que os puede ayudar. Cuando usted percibe una cosa como difícil o molesta, ¿no es verdad que el cuerpo reacciona en consonancia poniéndose tenso? Así esos dos factores, las representaciones internas y la fisiología se influyen siempre mutuamente para crear el estado en que nos hallamos, y dicho estado determina la clase de comportamiento que producimos. ¿De dónde se deduce que, para controlar y dirigir nuestra conducta, debemos controlar y dirigir nuestros estados, y que para conseguir eso, hemos de controlar y dirigir conscientemente nuestras representaciones internas y nuestra fisiología? Fijaros, percibe una cosa como difícil y molesta. Si tú percibes algo, imagínate, a mí hay muchas personas que me dicen, Brandon, no se me da bien X cosa. Brandon, no se me da bien las matemáticas. Brandon, esto no se me da bien. Brandon, esto no-". Y siempre les digo, ¿cuántas veces lo has intentado? Dime cuántas veces lo has intentado. Y entonces siempre hay un silencio, porque se dan cuenta, le digo, si lo has intentado un millón de veces y no lo conseguiste y no mejoraste, me puedes decir que se te da mal. Pero si solo lo intentaste una vez, no me digas que se te da mal. Simplemente no probaste lo suficiente. Me pasó con un alumno, se llamaba Pablo, le dije, Pablo, tienes que saltar 4 baldosas. Y él me decía, no, porque no voy a ser capaz. Y entonces entré en ese estado mío no eres de furia, sino de tensión total y fuerte, y le dije, no vuelvas a decirme que no puedes hacer algo que no has hecho todavía y que no has intentado. Cuando lo intentes y veas que no lo saltas, entonces dite a ti mismo, no he podido saltarlo. Pero no me digas que no puedes hacerlo sin ni siquiera haberlo intentado. Primero, tendremos que intentarlo. Entonces, controlar y dirigir nuestra conducta, debemos controlar y dirigir nuestros estados. ¿Y cómo controlamos y dirigimos nuestros estados? Desde la fisiología. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que hacer todo lo posible por mantenerte fisiológicamente de la forma correcta, lo que te acabo de decir, la nutrición, el entrenamiento, sobre todo la nutrición y el entrenamiento es lo que más va a hacer, pero bueno, luego tenemos el sol, el sueño también, súper importante. Yo siempre os llevo de la fisiología al pensamiento porque es en lo que soy experto, ¿no? Entrenamiento, nutrición y hábitos. Y esto ha sido lo que me ha llevado.
a cambiar mi mente. Pero aquí podéis hacerlo de las dos maneras. Aún así, siempre os recomiendo, aunque queráis pensar, estoy bien, estoy en un estado de poder, si no entrenáis, si no coméis bien, no vais a estar en un estado de poder porque esa comida chatarra que comemos o que se come normalmente la gente, les paraliza el cerebro, o sea, o sea, les quema el cerebro, les quema su fisiología. Su cerebro está constantemente pensando en cómo limpiar ese cuerpo. Dice, los animales, los mamíferos, los humanos representan la información del medio ambiente gracias a unos receptores especializados. Y dice, los órganos de los sentidos, que nos comunican impresiones ópticas, la vista, acústicas, oído, olfativas, olfato, gustativas, gusto y táctiles. La mayor parte de las decisiones que afectan nuestro comportamiento produce primariamente de solo tres de estos sentidos. Fijaros, apuntarlo, el visual, el auditivo y el cinestésico. ¿Vale? La mayoría de las infidelidades que se dan en hombres, os diría, son visuales y la mayoría de las infidelidades que se dan en mujeres os diría que son auditivas, simplemente por la predominancia, ¿vale? Entonces, bueno, pero bueno, ¿qué hay más? Pero bueno, que es un ejemplo random que he puesto, pero es así, ¿vale? Hay un estudio que valida que los hombres son mucho más visuales y las mujeres mucho más auditivas. Y dice, estos receptores especializados transmiten los estímulos externos del cerebro. Este, a través del proceso de generalización, distorsión y supresión, filtra las señales eléctricas y las transforma en una representación interna. Es decir, que nada tiene sentido por sí mismo. O sea, todo tiene el sentido que tú se le das, porque dice, esas filtra esas señales eléctricas y las transmite en forma de la representación interna. Es decir, tú ves algo y ese algo te gusta. Pero eso en sí no tiene por qué ser bello ni tiene por qué gustarte. Es la representación de lo que tú estás viendo en tu mente lo que lo hace. Vamos a poner otro ejemplo, un plato de comida, ¿vale? Un plato de comida, vemos un plato de comida, ese plato de comida huele de una determinada manera, tú lo olfateas y eso envía unas señales eléctricas a tu cerebro que las interpreta como esta comida me gusta. Tu representación interna es esta comida me gusta. Si por el contrario la comida no oliera bien o no, la representación interna sería, esta comida no me gusta. Pero tú te has tenido que hacer una representación interna de me gusta o no me gusta. La comida, en el caso de que no está mala, va a ser igual de nutritiva. El gusto o no gusto depende de tu representación interna, también de tus papilas gustativas, pero depende de tu representación interna. Por ejemplo, a mí antes no me gustaba el aguacate, pero desde que yo internamente me digo a mí mismo que el aguacate es saludable, me gusta mucho más. Lo mismo me pasa con la verdura. A mí antes no me gustaba la verdura, pero desde que me digo a mí mismo que la verdura es saludable y es buena para mí mismo, me gusta mucho más. ¿Entendéis ese punto? Es súper importante. Dice, el cerebro filtra la información y selecciona solo la que necesita o la que espera necesitar para un uso futuro, dejando que la mente consciente del individuo ignore todo lo demás. Es decir, es que es súper, súper interesante. Tú puedes ver algo Tú puedes ver algo y según, por ejemplo, imagínate que tus padres realmente, pues tenías un ambiente en tu casa que era nocivo para ti. Tu cerebro va a estar más condicionado a ver ese tipo de conductas, lo hemos estado hablando antes, que las otras. Por eso dice ignorar todo lo demás. También os diría, una persona no puede representarse internamente algo que no conoce. Por eso es tan importante ver y analizar lo que tenemos a nuestro alrededor. Oye, mira, pues yo vengo de este tipo de entorno, pero conozco a Pepito y a Menganito que tienen otro tipo de entorno. Oye, ¿cómo se comportan sus padres? Y de esa forma meterle un poco de conciencia a eso. El cerebro filtra la información y selecciona solo lo que necesita. Aquí le faltaría solo selecciona lo que necesita en base a las experiencias. Y dice, en base a lo que va a necesitar en el futuro. Al final, cuando somos niños, lo que estamos haciendo es preparándonos para el futuro. Y dice, ese proceso de filtrado explica la inmensa variedad de la percepción humana. Dos personas que hayan visto el mismo accidente de circulación tal vez lo cuenten de maneras distintas. La una quizás prestó más atención a lo que vio y la otra a lo que oyó. Lo contemplaron desde ángulos diferentes. Y para empezar, en un individuo y en otro, los procesos de percepción se apoyan en fisiologías distintas. El uno quizás tenga una agudeza visual excelente mientras el, ocho, mientras el otro se halla en un estado físico deplorable. Puede también
que una de las personas haya sido víctima de un accidente ella misma, por lo que tendrá ya registrada la representación anterior muy nítida, es decir, que podría mezclar los accidentes. Como fuere, las representaciones que se hacen del mismo acontecimiento, esos dos testigos pueden ser muy diferentes. Fijaros una cosa, imaginaros que yo estoy lejos de una acción y estoy viendo a una señora con unas bolsas de la compra que las deja en el suelo. Se acerca un hombre y le coge las bolsas de la compra y se las lleva. Yo puedo pensar que ese hombre le ha robado las bolsas. Si mi representación interna es negativa y las experiencias pasadas mías me llevan a concluir eso, mi análisis de la situación va a decir, le ha robado las bolsas. Pero si yo soy una persona que pienso en, eh, pues seguramente le está ayudando a llevar las bolsas, será su primo, será su tío, será lo que sea, voy a tender a pensar eso y mi representación interna irá en base a eso. Y la acción ha sido la misma, es un hombre cogiendo unas bolsas, pero la percepción dependía de lo que yo tuviera en mi mente. Fijaros qué interesante esto. Ahora vosotros me diréis, vale, Brandon, ¿y entonces cuándo sé que algo negativo está ocurriendo y cuándo no? Y te diría siempre que analices la situación con paciencia, que no saques conclusiones a la ligera, no saques conclusiones a la ligera. Lo que haría yo en ese caso, si tengo dudas, es ir donde la persona, ir donde la señora, no donde el señor, ir donde la señora y preguntarle, disculpe, ese señor se ha llevado sus bolsas. Ah, y te dirá, bueno, si es mi nieto, ay, pues me ha robado. Entonces ahí ya actúas, pero no sacas, muchas veces la persona lo que hacemos es, sacamos una conclusión y no validamos la conclusión que hemos sacado. Poner a prueba vuestra mente, poner a prueba vuestro análisis. Imaginaros que hacéis un análisis de una situación, pero no comprobáis si es cierto o no ese análisis. Comprobar los análisis que hacéis, evaluar los análisis que hacéis. Yo ya lo hice en su momento y fui corrigiendo poco a poco, eso me ayudó a ajustar los análisis que hacía de las situaciones, analizar la situación. Dice, deténgase un instante a recordar algún momento de su vida en el que estaba usted cargado de energía y dueño de sus facultades. Ahora os digo eso. Voy a ver si hay algo más interesante por aquí. Puesto que no sabemos lo que son las cosas en realidad, sino solo cómo nos las representamos a nosotros mismos. ¿Por qué no representárnoslas de manera que aumenten las posibilidades nuestras y de otros en vez de crear limitaciones? La clave para conseguirlo con éxito es la gestión de la memoria, la formación de representaciones que habitualmente crean los estados de mayor potenciación para el individuo. Toda experiencia ofrece varios aspectos que enfocar. Hasta el individuo más triunfante puede empezar a plantearse lo que no va bien y caer en un estado de depresión, de frustración o de ira, pero también puede optar por enfocar todo lo que sale a pedir de boca. Por terrible que sea la situación, siempre cabe la posibilidad de representarla de manera que potencie los propios recursos. Los triunfadores son quienes más habitualmente acceden a sus estados más fecundos y descollantes. Es lo que os acabo de decir. Yo puedo representarme una situación negativa que me haya pasado en mi vida como algo malo, o puedo decir, no, no, esto es positivo porque me ayuda a crecer. Todas las cosas malas me ayudan a crecer. Esa es mi creencia. Todas las cosas malas que me han ocurrido en la vida me han ayudado al punto en el que estoy ahora y a crecer como individuo. Esa es la creencia. Si yo pensara de otra manera, no podría hacerlo, no podría seguir adelante. Fijaros una cosa, había una vez, os cuento una historia de un hombre que él hacía todos los días un número en un circo, caminando por la cuerda floja en una tira, ¿no? Y el tío siempre, papá, aguantaba el equilibrio y pasaba de un lado al otro. Y un día soñó que se caía, se soñó que se caía. Y se lo dijo a su mujer, oye, mira, he soñado que me caía de la altura. Y en el siguiente show cogió el tío y se cayó. ¿Y por qué creéis que se cayó? Si nunca se había caído. Se cayó porque se dio el permiso para caer. Porque le permitió a su mente creer que él podía caerse. Obviamente siempre existía la posibilidad, pero él abrió más esa brecha. Él se permitió a sí mismo, se dio permiso a caerse. Dice, depende del instante, deténgase un instante a recordar algún momento de su vida que usted estaba cargado de energía. Vale, voy a ir finalizando con esto ya, ¿vale? Súper importante para daros una herramienta técnica para que la practiquéis esta semana. Es algo muy sencillo y muy útil.
Vale, hemos aprendido que las representaciones internas son súper importantes porque son los que nos va a dar nuestro estado. Las representaciones internas vienen de nuestras creencias y de cómo tengamos nuestro cerebro programado. Vale, no quiero rememorar el pasado, ni que rememores tú tu pasado de ningún tipo. Lo que quiero es que empieces a construir un nuevo presente y que empieces a construir un nuevo tú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que te imagines un momento de tu vida donde tuviste poder, donde te sentiste empoderado o empoderada. Quiero que lo visualices por las mañanas. Quiero que te levantes por las mañanas y agradezcas. Y que visualices ese momento en el que todo te salía bien, ya fuera con 15, con 14 años. Y quiero que dentro de ti te sientas como te sentías en ese momento. Oye, ¿cómo me sentía en ese momento? ¿Me sentía fuerte? ¿Me sentía ágil? ¿Me sentía con una confianza? Y quiero que con los ojos cerrados te internalices y te llenes de ese poder que tenías ese día. Si además puedes agarrarte el dedo índice mientras lo haces, hazlo mientras te agarras el dedo índice. O otro tipo de gesto. En mi caso es este. Mi gesto de poder es poner las manos de esta manera. Ese es mi gesto de poder. Entonces, tienes que tener un gesto de poder. Por ejemplo, el mío es este. Puede ser con dos dedos, puede ser con un dedo. Podrías programar tu mente para que diferentes dedos fueran diferentes cosas, pero eso lo vamos a ver en sesiones más adelantadas. Lo único que quiero es eso, imagínate en ese estado de poder, intenta recrear ese momento en tu mente y te vas a dar cuenta cómo va a cambiar tu fisiología. Si haces entrenamiento diario, salir a caminar, lo que siempre os digo, lo tenéis en impulsos anteriores, si comes sano, vas a acompañar toda tu fisiología, más las representaciones internas y vas a progresar mucho más rápido. Si no lo haces, pues te va a ser mucho más complicado y no pasa nada por fallar, no pasa nada por comer mal, no pasa nada por no entrenar algún día. Esto es un camino que hay que ir recorriendo con fallos, permitirse fallar para luego ir a avanzar. Entonces, esta semana la tarea es representación interna de ese momento de poder propio por las mañanas y salir empoderados de casa y salir con poder de casa, con esa fuerza, ¿vale? De iremos trabajando cosas más hacia adelante. Tengo el chat. Gracias a ti, Alessandra. La verdad que es genial. Gracias por estar aquí y sobre todo por tener la valentía, ¿no? De estar aquí un domingo, ¿no? Siempre las personas, una de las mayores cosas que me ponen cuando lo ven en diferido, porque muchas personas lo ven en diferido, es, no, es que es un domingo, son a las 5:30, estoy haciendo la comida, el reposo. Y bueno, yo siempre considero que no hay un momento, nunca va a ser el momento perfecto si no quieres que lo sea. Entonces, simplemente hay que hacerlo, simplemente hay que disfrutar de esto que estamos haciendo y, y ya está, sea domingo, sea sábado, sea viernes, sea miércoles, sea lunes, yo quiero que os ocupéis de vosotros mismos, que la gente se desarrolle a nivel personal todos los días, que trabajéis o que se trabaje más en uno mismo que en el trabajo. Trabajamos muchísimos años de nuestra vida en tener más habilidades para obtener dinero, que es un medio finito, ilimitado, y lo vendemos a cambio de algo que es ilimitado y finito, que es nuestro tiempo, y eso no tiene ningún tipo de sentido. Tiene mucho más sentido invertir en la persona que somos, en mejorar la persona todos los días de nuestra vida, porque eso es lo que más satisfacción nos va a dar en el futuro. En el futuro, antes de morirnos, no nos vamos a acordar del dinero que ganamos, del coche que condujimos, de la casa que tuvimos, de las muchas empresas que fundamos. No nos acordamos de nada de eso, creerme. Ni una sola persona que se haya muerto ha pensado en su coche antes de morirse, ha pensado en su familia, en sus hijos, en las experiencias que vivió, puede que incluso en los viajes, sobre todo en las experiencias. Las personas se quedan con las experiencias. Lo que llena el alma son las experiencias. Así que nada, espero que os haya gustado este impulso. Gracias a ti, Alessandra. Ha sido un placer. Espero verte, si te deja María del Mar, el jueves 27 de noviembre en la charla del World Café. Y ha sido un placer estar este domingo contigo. Cualquier duda que tengas, ya sabes, escríbeme por Instagram o escribirme al email o al WhatsApp, donde queráis. Ya sabéis que siempre contesto. Y ha sido un placer estar con vosotros. ¿Vale? Genial. Domingo de Impulso 7. Nos vemos la semana que viene. Poner en práctica la tarea. Un abrazo a todos. Chao.